Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá. ¿Cómo silenciar la voz interior que heredamos de nuestros padres? Continuidad. Capítulo 4, segunda parte. La importancia del perdón en la superación de proyecciones. Probablemente te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el perdón ante todo esto? Bueno, digamos que el perdón es una herramienta poderosa para desmantelar las proyecciones. Cuando proyectamos nuestros miedos, inseguridades o traumas no resueltos en nuestros padres, con frecuencia estamos reaccionando no solo a la situación presente, sino también a todas las veces que nos sentimos heridos o incomprendidos en el pasado. Perdonar significa reconocer estos dolores pasados y decidir conscientemente no dejar que dicten nuestra realidad y respuestas actuales. El primer paso hacia el perdón verdadero pasa frecuentemente por perdonarnos a nosotros, o mejor dicho, a un yo del pasado que es quien estuvo presente cuando todo aquello ocurrió. Esto puede incluir perdonarte por haber mantenido ciertas proyecciones o resentimientos durante tanto tiempo o por la manera en que las proyecciones han afectado a tus relaciones. Reconocer y aceptar tus fallas y vulnerabilidad en el pasado te permite desactivar el poder de las proyecciones que tienen sobre ti en el presente. Y claramente, también está reconocer la humanidad en nuestros padres. Parte del proceso de perdón implica verlos como seres humanos completos, con sus propios traumas, miedos y heridas. Esto no significa excusar comportamientos dañinos o descartar nuestro dolor de ninguna manera, sino más bien comprender que todos estamos recorriendo este complejo viaje de la vida, lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Hace tiempo, mientras impartía mi taller Sanando heridas de la infancia, hablábamos acerca de esto en un segmento. De pronto, una mujer con las emociones visiblemente a flor de piel pidió la palabra y preguntó: ¿entonces, eso es todo? ¿Tenemos que reconocer que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y ya? Claramente, mucho pasaba por su cabeza y más por su corazón en ese momento. La miré por un instante y respondí: no, no es tan simple como eso. Reconocer que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían no significa que tengas que negar tu dolor o minimizar tus experiencias. Es un paso importante, sin duda, pero no es el final del camino. Es solo el comienzo de un proceso más profundo de sanación. Hice una pausa para dejar que mis palabras se asentaran y luego continué. Validar tu dolor es fundamental. Permítete sentir la tristeza, la ira, la decepción, todas las emociones que afloren en ti. No las reprimas. Es importante que te escuches y que te honres con tus sentimientos. Al mismo tiempo, también es importante recordar que tus padres han sido seres humanos con limitaciones y errores. Ellos no son perfectos, así como nadie lo es. ¿Cometieron errores? Sin duda. Como dije, a veces las personas hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, y eso no siempre es suficiente. El objetivo no es llegar a perdonarlos o negar lo que pasó. El objetivo es comprender que en el pasado no se puede cambiar, pero sí puedes cambiar la forma en que lo interpretas y cómo te afecta en el presente. Puedes aprender a vivir con las cicatrices del pasado sin que te definan, porque puedes vivir con cicatrices, pero no con heridas abiertas. Miré a la mujer, que ahora tenía lágrimas en los ojos. Es un proceso largo y doloroso, pero es posible sanar esas heridas. Con estas palabras intenté darle a la mujer un poco de esperanza y un camino a seguir. El proceso de sanación no es fácil, pero es posible. El primer paso es reconocer que siempre podemos buscar la ayuda necesaria.
Desapego de las expectativas. Muchas veces nuestras proyecciones están arraigadas en expectativas no cumplidas. Perdonar implica soltar estas expectativas de cómo creíamos que nuestras relaciones debieron ser y en su lugar aceptarlas por lo que son. Lo mismo va para las personas que hicieron el papel de nuestros padres. Todos tenemos una idea de cómo una madre y un padre deberían ser, pero ya vimos que no siempre el actor tiene el talento para interpretar al personaje adecuadamente. Al avanzar hacia el perdón, podemos descubrir una capacidad ampliada para la empatía, tanto hacia nosotros como hacia nuestros padres. Comprender que todos estamos sujetos a errores, que todos llevamos nuestras cargas, puede abrir un espacio de compasión y entendimiento mutuo, pero es importante recordar que el perdón es un proceso, no un destino. Puede haber días en que te sientas que has retrocedido, pero cada paso hacia el perdón, por pequeño que sea, es un paso hacia una mayor libertad emocional. Por cierto, es importante recordar que el perdón es un proceso personal y que no hay una obligación de hacerlo si no te sientes con la fortaleza necesaria. No se trata de negar el dolor que has sufrido o de minimizar tus experiencias. Se trata de encontrar una forma de dejar de lado la ira y el resentimiento que puedas sentir hacia las personas que hicieron o hacen el papel de tus padres. Sin embargo, si no te sientes preparado para perdonar, no te sientas culpable. Es normal sentir ira, tristeza, incluso odio hacia ellos después de haber sufrido un trauma. Quizás para ti estas emociones son tu última defensa para mantenerte a salvo si no has aprendido a poner límites. Esto lo veremos con detalle en el siguiente capítulo. Pero sin duda hay otras maneras. Perdonar no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Lo importante es que encuentres una forma de vivir con tu pasado sin que te defina, como si estuvieras grabando en una piedra. Por cierto, en ciertas sociedades y culturas hay una creencia muy arraigada de que los hijos no tienen que esperar a que sus padres le pidan perdón a ellos. No son nadie para juzgarlos o perdonarlos. Que las decisiones y acciones de los padres siempre son por nuestro bien, aunque no podamos entenderlas y que por lo tanto no debemos cuestionar ni criticar nada de lo que hacen o automáticamente pasaremos a formar parte de los demonios, de los canallas y malagradecidos. Este tipo de creencias son precisamente las que dificultan poner límites a estas voces parentales. Sin embargo, lo más importante es que encuentres lo que te ayuda a sentirte mejor. No hay una respuesta correcta o incorrecta cuando se trata de perdonar a tus padres. Lo que importa es que encuentres una forma de vivir con tu pasado, de manera que te permita ser feliz y saludable. Aquí hay algunas frases que pueden ayudarte a expresar tus sentimientos si no estás listo para perdonar. No estoy listo para perdonar a mis padres por lo que me hicieron. Todavía estoy procesando mi dolor y tratando de comprender lo que pasó. No sé si alguna vez podré perdonar a mis padres, pero estoy trabajando en ello y eso es lo que importa. No estoy obligado a perdonar a mis padres, es una decisión personal y no me siento culpable por no hacerlo en este momento. Úsalas para ti si crees que te pueden ser de ayuda en este proceso. El fenómeno de transferencia. Como hemos explorado al inicio, la transferencia implica llevar las emociones y expectativas de nuestras relaciones pasadas a nuestras interacciones actuales. Ahondando en este fenómeno, consideraremos cómo se puede manifestar en nuestras relaciones, donde con frecuencia reaccionamos no solo a la situación presente, sino a un cúmulo de experiencias pasadas que pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Imagina una cena familiar. De pronto, un comentario de tu padre te provoca gran enojo o incomodidad. Reaccionas con una intensidad de la situación como si las palabras de tu padre te transportaran a un viejo escenario de tu infancia.
Lo que vives es una transferencia. Una emoción de tu pasado se ha activado en el presente, transfiriendo a tu padre sentimientos que no corresponden a la situación actual. Digamos que se la tenías guardada de manera inconsciente y ahora se la quieres cobrar sin tener muy en claro lo que le estás cobrando. Sin pretender dar una vez más una definición ortodoxa del término, podemos entender la transferencia como un fenómeno psicológico donde emociones, sentimientos y patrones de comportamiento de nuestra infancia, principalmente relacionados con nuestros padres, se reactivan y se proyectan en personas del presente. Es como si nuestro cerebro aplicara un antiguo filtro a nuevas situaciones, basándose en cómo nos enseñaron a sentir y a comportarnos en el pasado. Esta transferencia puede aparecer en cualquier momento, muchas veces sin previo aviso. Por ejemplo, si de niño te sentiste ignorado o menospreciado por tus padres cuando intentabas expresar tus emociones o necesidades, podrías desarrollar una sensibilidad particular a ser ignorado de tus relaciones actuales. Esto significa que incluso un pequeño acto de descuido con un amigo que olvidó devolver una llamada podría disparar una reacción emocional desproporcionada en ti, no porque este acto en sí sea extremadamente doloroso, sino porque te remonta a esos sentimientos antiguos y profundos de ser desvalorizado. También puede ser un amigo que te muestra preocupación y esa preocupación te hace sentir amado de una manera que te recuerda a tus padres, desencadenando toda una avalancha de emociones, en este caso positivas. Muchos pacientes que se exigen demasiado, por ejemplo, esforzándose por destacar en sus logros hasta el punto de descuidar su bienestar, experimentan inconscientemente una necesidad casi constante de reconocimiento por sus éxitos. Cualquier indicio de desaprobación o de fracaso los sumerge en ansiedad. Sin embargo, al reflexionar sobre su infancia, suelen encontrar que su sentido de valía ha estado intrínsecamente ligado a sus logros académicos, económicos o deportivos, y que los únicos momentos en que sentían el amor y la atención de sus padres, quienes estaban frecuentemente ocupados, era cuando obtenían algún reconocimiento, trofeo o logro. Hace años, un paciente en terapia, cuyos guiones de la vida le fueron escritos llenos de exigencias y de logros de todo tipo, eran aficionados al atletismo. La cuestión es que, aunque lo había practicado por años, empezó a tener ciertas lesiones, primero en la rodilla, pero pudo atenderla. Luego tuvo una fractura atribuida incluso por él mismo a la intensidad con que estaba entrenando. Al sanar de ese incidente, tuvo después una lesión en un ligamento y eventualmente en los meniscos. Para hacer el cuento corto, tanto el médico como su entrenador y también sus compañeros le hicieron ver que la intensidad con la que estaba ejecutando el ejercicio era poco saludable. Al conversar de esto en terapia me dijo que se sentía obligado a hacerlo porque quería demostrar a sus compañeros que él era capaz de destacar y ser un ganador. Pero lo que descubrimos es que él había abrazado esa disciplina no por convicción o por afición genuina, y que ni siquiera era a sus compañeros y a su entrenador a los que quería demostrar algo. Realmente estaba intentando demostrar a sus padres. Ambos ya habían muerto, por cierto. Su capacidad en algo que se salía del guión establecido. A ellos nunca les gustó el atletismo. ¡Qué curioso! Salió del guión, pero al mismo tiempo se mantuvo en él. Además, parte de su tragedia es que él tenía la creencia arraigada de que, si no era un ganador, por fuerza tenía que ser un perdedor o un fracasado. Este patrón de buscar validación externa como medida del propio valor es una clara transferencia de las relaciones parentales a las relaciones personales. Al tomar conciencia de esto, el paso siguiente es trabajar en construir una autoestima de manera independiente a la aprobación externa, reconociendo y apreciando los propios logros y cualidades. Lo que necesitamos entender sobre la transferencia es que es como una alarma emocional, avisándonos que hay temas antiguos, quizás heridas del pasado, que todavía necesitamos atender. No se trata de si estas relaciones son correctas o incorrectas, sino de que están intentando decir sobre nosotros
y sobre lo que aún necesitamos procesar o sanar. Para empezar a manejar estas situaciones, lo primero es darte cuenta de que tus reacciones intensas podrían no solo ser sobre lo que está pasando ahora, sino que podrían estar mezcladas con tus experiencias pasadas. Cuando te encuentres reaccionando fuertemente, hazte la pregunta: ¿estoy realmente enojado por lo que acaba de pasar o hay algo detrás de esto? Solo hacer esa pregunta ya es un gran paso para comprender mejor tus emociones. Acepta que estas emociones intensas, aunque parezcan fuera de lugar, vienen de un sitio legítimo dentro de ti que tal vez necesita un poco más de atención y cuidado. Aprender a ver nuestra reacción con compasión y comprensión puede ser liberador y puede ayudarnos a ser más amables con nosotros y con los demás. Reconociendo la transferencia. La transferencia, aunque comparte ciertas similitudes con las proyecciones, tiene su propia dinámica. Se centra en cómo las emociones y expectativas de relaciones pasadas, especialmente aquellas con nuestros padres o cuidadores primarios, se transfieren a relaciones actuales. A diferencia de las proyecciones, la transferencia puede hacernos sentir como si estuviéramos reviviendo el pasado en el presente, incluso si las personas o situaciones actuales poco tienen que ver con aquellos recuerdos. Veamos algunas maneras en las que esto se puede hacer presente. Momentos de déjà vu emocionales. Una señal de transferencia puede ser la sensación de estar reviviendo una experiencia pasada en una situación completamente nueva o diferente. Por ejemplo, cuando te encuentras reaccionando a un gesto de preocupación de tu pareja como si fuera un acto de control similar a como tus padres podrían haber actuado. Sobre reacción a patrones específicos. Las transferencias generalmente se activan en respuesta a patrones específicos de comportamiento que nos recuerdan nuestras interacciones pasadas. Por ejemplo, puedes encontrarte respondiendo con ira o miedo desproporcionado a la crítica, debido a la crítica frecuente o dura de un padre en tu infancia. ¿Cómo manejar nuestras transferencias? Al reconocer las transferencias, nos damos la oportunidad de responder de manera más consciente y menos reactiva a las situaciones y personas de nuestro presente. Entender y manejar nuestras transferencias es como aprender a navegar un río que conecta el pasado con el presente. Al reconocerlas, nos enfrentamos al desafío y a la oportunidad de desentrañar cómo nuestras experiencias previas, especialmente aquellas tempranas con figuras parentales, se proyectan en nuestras relaciones y percepciones actuales. Este proceso de reconocimiento no es meramente un ejercicio de autoanálisis, es una invitación a vivir de manera plena, enraizada en el momento presente, liberándonos de los ciclos repetitivos que distorsionan nuestra comprensión de nosotros y de los demás. Al afrontarlas, no solo desbloqueamos patrones emocionales arraigados, sino que también nos abrimos a una relación más auténtica con nuestros seres queridos, una donde nuestras reacciones no están predeterminadas por el guión de nuestro pasado. Este trabajo interno nos permite responder a las personas en nuestras vidas, basándonos en quiénes son realmente y en lo que está sucediendo en el aquí y ahora, en lugar de que sea a través del prisma de nuestra historia pasada. La gestión consciente de nuestra transferencia también nos brinda una mayor comprensión de nuestras necesidades emocionales y cómo éstas pudieron quedar insatisfechas en el pasado. Al hacerlo, comenzamos a buscar formas saludables y constructivas de satisfacer estas necesidades en el presente, en lugar de esperar de manera inconsciente que otros repliquen o reparen dinámicas pasadas. Pero, para no variar, debo decir que este camino no es siempre fácil. Requiere fortaleza para enfrentar aspectos de nosotros que podríamos preferir dejar sin explorar y la voluntad de cuestionar nuestras percepciones y reacciones más arraigadas. Sin embargo, los frutos de este trabajo son invaluables. Una mayor paz interior, relaciones más profundas, satisfactorias y la libertad de ser genuinamente nosotros, sin las sombras del pasado oscureciendo nuestro camino.
Con este entendimiento como base, exploraremos algunas estrategias prácticas para manejar nuestras transferencias de manera efectiva, permitiéndonos construir relaciones presentes más sanas y enriquecedoras. Reconocimiento y aceptación. El primer paso para manejar las transferencias es reconocer cuándo ocurren. Esto implica darse cuenta de que nuestra respuesta emocional puede estar influenciada por nuestras experiencias pasadas más que por la situación actual. Exploración del pasado. Reflexiona sobre las experiencias pasadas que pueden estar influenciando tu reacción presente. Comprender la raíz de tus transferencias puede ayudarte a ver con claridad cómo el pasado está moldeando tu percepción del presente. Puedes hacerte la pregunta: ¿cuándo o con quién fue la primera vez que me sentí de esta manera? Si no lo puedes identificar, pero sí identificas que es algo que te ha pasado de toda la vida, es muy probable que su origen esté en tus primeros años de vida. Diferenciación entre pasado y presente. Trabajar en separar tus emociones y expectativas pasadas de tus experiencias actuales, pregúntate: ¿esta reacción es realmente apropiada para la situación actual o estoy respondiendo a algo que ya no existe? Comunicación. Si te sientes cómodo, habla sobre tus sentimientos y descubrimientos con las personas involucradas en el presente. Esto puede ayudar a aclarar malos entendidos y a construir relaciones más auténticas y menos influenciadas por el pasado. Busca apoyo. Si te resulta difícil desenredar tus emociones, considera buscar una propuesta terapéutica que te ayude a mirarte con más claridad. Un profesional puede ofrecerte herramientas y estrategias para trabajar a través de tus transferencias de una manera saludable, ya sea de manera individual o colectiva. Al trabajar para reconocer y manejar nuestras transferencias, podemos empezar a liberarnos de los ecos del pasado que distorsionan nuestras relaciones presentes, permitiéndonos vivir de una manera más plena y consciente en el aquí y en el ahora. La doble vía de proyecciones y transferencias, entendiendo a nuestros padres. Es cierto que hemos hablado mucho de cómo proyectamos y transferimos nuestras emociones y experiencias a nuestros padres, pero ¿y si miramos el lado B? ¿Qué pasa con las emociones y experiencias que ellos proyectan de nosotros? ¿Cómo nos afectan? Proyecciones. Cuando los padres nos muestran sus sueños y miedos. Piensa en esto. Nuestros padres, como todos nosotros, tienen sueños que quedaron en el camino, temores que les acechan en la noche y esperanzas que los guían cada día. A veces, sin darse cuenta, nos convierten en la pantalla de proyección de sus temores y deseos. Por ejemplo, un padre que en su juventud soñaba con ser pintor, pero terminó en un trabajo de oficina, podría llenar nuestra infancia de pinceles y lienzos empujándonos hacia el arte, incluso cuando nuestro corazón late por el deporte. O una madre que creció en el hogar donde las palabras de afecto eran tan raras como la lluvia en el desierto, podría encontrar difícil abrazarnos, no por falta de amor, sino por ese antiguo miedo a la vulnerabilidad. Estas proyecciones nacen a menudo del amor más profundo de un deseo de vernos florecer, donde ellos no pudieron, o de protegernos de los dolores que ellos tuvieron que enfrentar. Pero reconocer que nuestros padres también proyectan nos ayuda a verlos más plenamente, no solo como nuestros cuidadores o fuentes de frustración, sino como seres humanos completos con sus propios viajes emocionales. Transferencias. Los ecos del pasado en la crianza. Del mismo modo, nuestras familias no comienzan con nosotros. Llevan ecos de generaciones pasadas en pesadas maletas ancestrales. La forma en que nuestros padres nos criaron, nos amaron o incluso nos hirieron, no surgió de la nada. Son el resultado de sus experiencias, de los patrones que aprendieron de sus padres y del mundo que los rodeaba. Un padre que fue criado en un hogar estricto puede tener dificultades para relajar las reglas, repitiendo sin querer el guión de su infancia.
Una madre que siempre se sintió juzgada por sus padres puede, sin darse cuenta, juzgarnos con la misma severidad, perpetuando un ciclo que ninguno deseó continuar. Un claro ejemplo de transferencia en este ámbito es el patrón de abandono. Consideremos a un padre que, habiendo sido abandonado en su infancia, termina repitiendo este doloroso patrón con su hijo. Este comportamiento no se basa en una proyección de emociones no resueltas hacia su hijo, sino más bien en la repetición de un comportamiento, el abandono, que él mismo experimentó. Aquí, el pasado del padre se convierte en una lente a través de la cual ve y actúa en su relación presente, a pesar de sus mejores intenciones y amor por su hijo. Este padre atrapado en un ciclo de dolor no resuelto transfiere inadvertidamente las dinámicas emocionales y de comportamiento de su infancia a su relación actual con su hijo. Se trata de una transferencia de experiencia donde los comportamientos aprendidos y las emociones vividas en el pasado se replican en el presente, perpetuando ciclos de dolor y desconexión. Al reconocer estos patrones de referencia y transferencia, tanto los padres como los hijos pueden comenzar a entender la profundidad y la complejidad de sus relaciones. La conciencia de estas dinámicas abre la puerta a la posibilidad del cambio y sanación. Al identificar y trabajar a través de estas transferencias, podemos empezar a interrumpir los ciclos de dolor. El papel de la resiliencia. Piensa en la resiliencia no como esa fuerza interna que te levanta cuando las cosas se ponen difíciles, sino como esa voz interior que incluso en los momentos más oscuros te recuerda que puedes salir adelante. Es como tener un amigo interno que a pesar de las tormentas te dice: ¡vamos! ¡Tú puedes con esto! Esta fuerza interna o resiliencia no surge de la noche a la mañana, se va tejiendo con cada experiencia, cada caída y cada vuelta a levantarnos. Y cuando miramos de cerca nuestras relaciones con nuestros papás, con todo y proyecciones y transferencias, es ahí donde la resiliencia brilla con la luz propia. Nos permite ver más allá del momento, reconocer nuestras heridas, pero también ver la oportunidad de crecer a partir de ellas. Uno de los primeros pasos para fortalecer nuestra resiliencia es en entender y aceptar nuestras emociones y experiencias. Creo que ya nos queda claro que esa vez que reaccionaste de manera explosiva por algo que te dijo tu mamá o tu papá, probablemente tenía más que ver con cosas pasadas que con el momento presente. ¿No es así? Al darte cuenta de esto, puedes empezar a mirarte con más amabilidad y entender por qué sientes lo que sientes. Este proceso de mirar hacia adentro y aceptarnos es como nutrirnos todos los días. Nos permite crecer, florecer y sobre todo comenzar a caminar y a cambiar esas historias que nos contamos sobre nosotros y nuestras relaciones.